2007, el diario Washington Post hizo un experimento con uno de los más grandes violinistas, llamado Joshua Bell. Él se colocó en la estación El Enfant, en Washington, D.C., a tocar 6 piezas de violín. La gente no sabía quién era, por supuesto. Cuando la gente pasaba por allí, pues solamente 7 personas se detuvieron a escuchar por 1 minuto y más de 2000 siguieron su curso. Él siguió tocando y solamente ese día pudo recoger $32 en su estuche. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen hecho toda una promoción de quién estaba allí? Y el gran Joshua Bell, con su violín Stradivarius, valuado en casi $3.5 millones. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen hecho toda la promoción? La historia hubiese sido distinta, ¿no te parece? ¿Sabes que nosotros hemos sido llamados a tocar notas de salvación en un mundo que parece no querer escucharlas? Y la gente a veces pasa de largo. Y si nosotros tocamos esa nota de salvación de la misma manera como se ha hecho siempre, tal vez la gente no quiera escucharla. Pero si un día nosotros cambiamos los métodos y entonces tocamos notas de salvación cuando todo mundo pase y las escuche, tal vez tendremos mejores resultados. El Señor nos llamó como misioneros en medio de un mundo que no quiere escuchar. Pero el Señor está con nosotros. Y si tocamos correctamente la nota de salvación, mucha gente vendrá al conocimiento de la verdad y la misión se cumplirá. De eso hablaremos en esta ocasión. Vamos a estudiar la lección número 5, titulada Los exiliados como misioneros. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de iniciar el repaso de una lección más, la lección número 5, titulada Los exiliados como misioneros. Y también nos place darle una cordial bienvenida a todos los que siguen este repaso. Esperamos que esté siendo de bendición para su vida, para su estudio personal y para todos aquellos maestros que tienen la responsabilidad de compartir el conocimiento con sus alumnos. Esperamos que ese repaso sea de bendición. Queremos también agradecer porque hoy tenemos a 2 personas que estarán con nosotros en este panel. El pastor Abraham Ramírez, que ya es de casa, ¿verdad? El pastor del distrito de Neza. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más en esta lección número 5. Sí, gracias, pastor, por la bienvenida, y nos toca considerar la lección 5, los exiliados como misioneros. Vamos a ver lo que tuvieron que hacer varios personajes bíblicos para cumplir la misión en tierra extraña, con culturas diferentes a la suya, con situaciones políticas, sociales difíciles, pero gracias a Dios salieron adelante. Tremenda tarea, pastor. Tremenda, pero gracias a Dios lo hicieron. Se puede. Se puede. En el nombre del Señor. Gracias, pastor. Y queremos darle la bienvenida, como ustedes sabrán, y se han dado cuenta, hemos tenido la oportunidad de tener un personaje, un pastor diferente en cada semana. Y hoy no es la excepción. Tenemos al pastor Pablo Partida, director editorial de Gema Editores, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, gracias por apartar este tiempo para estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al público que nos está viendo. Es un placer para mí estar aquí y compartir esta lección muy interesante que efectivamente, como dice el pastor Abraham, nos desafía, ¿no? En un mundo donde hay mucha hostilidad hacia el cristianismo por el secularismo, tenemos la oportunidad, el privilegio de poder testificar de maneras muy creativas y dirigidas por Dios para atender y alcanzar los corazones de las personas. Claro que sí. Seguramente tu participación será de mucha bendición para nuestro repaso. Gracias por estar con nosotros. Bien, si les parece correcto, vamos a proveer lo que será el bosquejo de nuestra lección. Así que vamos a englobarlo, como siempre lo hacemos, en 3 puntos. Y vamos a pedirte a ti, pastor Pablo, que nos des el primer punto de este bosquejo. Sí, el primer punto sería enfatizar los misioneros con identidad. Ese es el punto, creo que, crucial de la lección. Cómo sobrevivir en un mundo hostil, pero al mismo tiempo cumplir la misión y no perder la identidad. Correcto, que es lo más importante, pastor. Así es. Es determinante. El segundo punto, ¿a tu parecer, pastor Abraham? Sí, el segundo punto, pastor, es misioneros comprometidos.
quien quiere cumplir la misión tiene que comprometerse con Dios y con su verdad. Así que todos ellos, los que vamos a ver, los personajes que vamos a ver, todos se comprometieron con la misión y con Dios. Amén. Excelente punto. Misioneros comprometidos. Y si les parece bien, el tercer punto sería métodos misioneros eficaces, ¿verdad? Se habla de algunos métodos, la reina Esther, Daniel, ¿verdad? Cada quien con su método, pero todos cumpliendo la misión eficazmente, ¿verdad? Para gloria de Dios. Bien, vamos entonces a hacer una pequeña pausa y entonces vamos a regresar. Me parece que hay algunos saludos. Hay algunos saludos que dar. Pastor, sí, perdón, se me estaba olvidando. Sí, tenemos saludo para la hermana Onelia Tejeda. Ella nos manda saludos, le regresamos los saludos. Muy bien. Ella asiste en la iglesia de Linwood en California. Muchos saludos para ella y para la iglesia. También para Orietta Stay. Saludos a la iglesia de El Sol en Quilpué, Chile. Saludos para ella. Y Roberto Botina, saludos para la iglesia en San Juan del Pasto, en Colombia. Muy bien. Que Dios los bendiga y muchos saludos para ellos. Claro que sí, Pastor Pablo. Sí, también nosotros saludos de la iglesia de Valle de Ángeles en Honduras, hasta Honduras. Un saludo muy fraternal a todos los hermanos hondureños que nos están viendo. También tenemos otro saludo muy especial para Ashley Pérez. Ella nos ve desde Lérida, España. Muy bien. Bueno, un saludo a nuestros hermanos allá en España, donde estén. Y Edith Reina, ella nos manda saludos desde Sicuaní, Cusco, Perú. Un saludo para todos ellos que nos están viendo y que sea de bendición esta lección para todos ustedes. Claro que sí, tengo aquí al Pastor Joel Armenta, saludos de Oklahoma City. Él es pastor de esa iglesia. Queremos mandar un saludo, un gran amigo, compañero nuestro, ¿verdad? De muchos años. Leti Cipriano, saludos de Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Y Antonio Noriega, saludos de la iglesia de Castillito, de Puerto Ordaz, Venezuela. A todos los que nos siguen, esperamos que este repaso sea de bendición y estamos en un momento, vamos a iniciar la lección número 5, los exiliados como misioneros. Ya regresamos. Estamos listos para comenzar el desarrollo de esta lección, número 5, exiliados como misioneros, y no vamos a hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios. Les pedimos que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos enseñes cómo ser misioneros en tierra extraña, en tierra hostil. Ayúdanos, Señor, a seguir los pasos de esos misioneros que hicieron la diferencia y realmente, Señor, exaltaron el nombre del Dios Todopoderoso. Te pedimos que tú nos bendigas, tomes posesión de nuestros pensamientos, palabras, conceptos, para que todo pueda edificar a los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar directamente con el primer punto, que es misioneros con identidad. Y entonces la lección nos habla justamente de ese exilio, cumplimiento del profeta Isaías. Pastor Pablo, háblanos un poquito acerca de ese exilio, ¿verdad? De dónde comenzó el asunto y cómo es que esta gente a través de ese exilio pudieron mantener su identidad. Gracias, pastor. Sí, efectivamente, debemos recordar que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y lamentablemente esto trajo como consecuencia que el reino de Israel se dividiera. Posteriormente, estos dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, que conformaban lo que era el antiguo Israel, recibieron muchas invasiones, la desobediencia siguió y finalmente rechazaron la gracia y el perdón de Dios. Dios tuvo que disciplinar a su pueblo, enviando a los asirios y posteriormente a los babilonios. De todo esto podemos ver cómo Dios cumple sus propósitos a pesar de que a veces las cosas no salen como quisiéramos, ¿no? En el año 605, Babilonia conquista o interviene en el pueblo de Judá y toma cautivos a muchos jóvenes y hasta cierto punto establece su dominio sobre este pequeño residuo que quedaba ya de Israel,
Hay un texto que está en Isaías capítulo 39, versículo 5, donde ya Isaías ya visualizaba, ya profetizaba que esto iba a ocurrir. Es severo, pero hasta cierto punto ya era un mensaje que traía juicio, pero a la vez esperanza. Y lo vamos a leer, Isaías 39, 5 al 7 dice: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra del Señor Todopoderoso. Vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hoy, y nada quedará, dice el Señor. Dice aquí, sí, más adelante: de tus hijos salidos de ti que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí notamos, ¿no?, claramente cómo Isaías Ya estaba profetizado. El llevar a personas, entre ellas gente destacada, gente de la casa real. Y bueno, Dios tiene sus planes, ¿no? Aparentemente esta era una derrota, pero para Dios era una victoria. Y su misericordia no solamente alcanza al pueblo de Dios, sino a todas las naciones paganas, porque finalmente este remanente, este linaje que habría de entrar a ese lugar, habría de cumplir la misión también de expandir el mensaje. Gente que tenía una teología completamente alejada de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Abraham. El pastor Pablo menciona que fue una aparente derrota. Para Dios, una gran victoria. ¿Esos muchachos fueron llevados allá como esclavos, pastor? ¿O cuál era el propósito de llevar a esta gente para allá? Ok. Pastor, quisiera enfatizar lo que el pastor Martida ha mencionado. La misión de Dios es salvar a todo el mundo. Por eso eligió a un pueblo, para que fuera el testigo de Dios en esta tierra, el ejemplo de cómo se debe de vivir, y lo colocó en el ombligo del mundo para que todos pudieran contemplar la manera de vivir de ese pueblo. Pero parece ser que, bueno, así fue, el pueblo en su conjunto fracasó, ¿no? Si nosotros vamos a Deuteronomio, pastor, con las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad? Bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Dice el capítulo 28, versículo 49. El Señor traerá sobre ti desde lejos, desde el extremo de la tierra, una nación que vuele como águila, cuya lengua no entiendas, gente de rostro fiero, que no respetará al anciano, ni perdonará al niño, y empieza a mencionar todas las características de esos que vendrían para tomarlos y llevarlos al exilio. Es decir, esto ya estaba profetizado, si es que, ¿verdad? Si es que el pueblo de Dios no guardaba los mandamientos de Dios y no era fiel. Entonces, podemos decir que como pueblo, el pueblo de Dios fracasó en su conjunto. Pero Dios entonces toma individuos de ahí, ¿verdad? Los rescata como tizones, ¿verdad? Y entonces los hace que vivan vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Y lo que no se pudo hacer por todo un pueblo, con toda una nación, Dios lo hace a través de personas y por individuos fieles, ¿no? Que no pierden su identidad en el extranjero. Porque Daniel y sus compañeros, por lo menos los que mencionan en el libro de Daniel, pues dicen que eran de linaje real, eran príncipes, ¿no? No eran del pueblo. Y entonces fueron llevados, y Nabucodonosor, el rey que los llevó al exilio, pues los escogió para que estuvieran en la corte y para que estuvieran en la universidad de Babilonia. Yo me imagino a un Daniel y sus compañeros entrando a Babilonia, volteando para todos lados y viendo en las paredes de los muros, en los muros de Babilonia, dioses con rostros de animales. Y ¿qué vamos a hacer aquí? Pero yo creo que desde ahí Daniel se comprometió a ser fiel a Dios, a no perder su identidad. Esto es, creo, necesario para cumplir la misión donde quiera que estemos. A Daniel lo estamos estudiando en una tierra extraña, pero nosotros también estamos en tierra extraña, pastor. Correcto. Porque somos extranjeros y advenedizos en este mundo, no somos de aquí. Entonces debemos hacer planes, debemos hacer resoluciones de no perder nuestra identidad como miembros de una iglesia especial y profética.
y entonces vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy pensando, pastor, en un joven que entra a una universidad también que no es adventista, a un joven que va a clases con maestros que enseñan sus filosofías, y lo mismo cuadro que tú presentas cuando van entrando esos muchachos a Babilonia. ¿Cuántos muchachos no tienen que enfrentarse todos los días con eso? Así es, pastor. Yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera de medicina en una universidad pública aquí en México, y es difícil. Todos tienen costumbres diferentes, tienen un vocabulario diferente, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es a base de compromisos, ¿verdad? A base de no perder la identidad que tenemos. Tremendo. Pastor Pablo, ¿cómo crees que se logró el mantener esta fidelidad, esta identidad en estos muchachos, en un lugar que era pues la potencia mundial, ¿verdad? En aquel entonces? ¿Cómo mantener esa identidad, pastor? Bien, gracias. Antes quisiera yo leer un versículo, ¿verdad? ¿Cómo no? Que está en Daniel capítulo 1, versículo 8, y lo conocemos muy bien. Dice, Sí. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Uh-huh. En la historia de Daniel yo veo varios secretos. El primero fue la familia de él. Creo que la labor misionero del aspecto misional comienza en nuestro propio hogar. Uh-huh. Ya más adelante quizás vamos a hablar de eso, pero ellos no tenían templo, no tenían muchas cosas, pero el hogar se constituyó en el punto de cimentar bien la fe. Eso es clave para poder no perder nuestra identidad. Otro elemento que vemos aquí es el conocimiento profundo de las Escrituras. O sea, Daniel conocía muy bien la profecía de Jeremías, estaba al día con todo lo que los profetas habían explicado sobre el plan de Dios para el pueblo. Inclusive, ¿verdad? Se ve en todo el libro que él maneja conoce bastante el Antiguo Testamento, lo que existía en ese momento. Eso también, si corremos un riesgo como iglesia, es el de olvidarnos de las verdades, de las verdades que ya nuestros padres nos enseñaron, y también corremos el riesgo de que esas verdades se diluyan y empecemos a adaptar cosmovisiones que pueden hacernos perder de vista qué somos como iglesia. Somos un movimiento profético que va a cumplir una misión específica, porque si perdemos esos valores, entonces podemos convertirnos en una iglesia más de las tantas que hay. Correcto. Y otro elemento también quizá importante es ver que no importa la adversidad, la fidelidad se mantiene cuando está bien arraigada en el hogar y en el conocimiento personal. Lo menciono porque en detalles menciono lo que algunos especialistas comentan. Probablemente Daniel y sus amigos fueron también eunucos. Y si eso fue cierto, entonces pasaron por un doloroso proceso de castración. Más, agregado a eso, al cambio de nombres y al tipo de escuela que habrían de llevar, entonces serían métodos que el enemigo está utilizando o utilizó para lavar prácticamente la identidad, limpiar completamente todo. Un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro, sí, efectivamente. Y sin embargo vemos un Daniel, vemos sus amigos, que a pesar de haber pasado por esos procesos, se mantienen con la idea de testificar. Y yo invito a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, a todas esas personas que están en este momento escuchando, si están pasando por algún proceso difícil, a que no pierdan sus valores ni sus verdades, y que en su hogar se convierta en una escuela de formación para misioneros que prediquen la palabra. Amén, qué hermoso. Pastor Abraham. Es importante lo que dice el pastor Pablo, pastor, porque vivimos en un medio hostil. No somos extranjeros tal vez, pero el ambiente en que nos movemos es hostil. Se burlan de nuestras creencias, ¿verdad? Totalmente No están de contrario, acuerdo totalmente con lo que contrario. nosotros creemos, y tienen otro estilo de vida totalmente diferente. Pero hemos de mantenernos fieles. Porque en todo eso, pastor, hemos de ver que no estamos solos. ¿Sí? Daniel, allá en el exilio, ya no estaba el templo. Lo habían destruido en Jerusalén. ¿Sí? Ya no había sacerdocio, ya no había sacrificios. Todo eso que ellos acostumbraban a hacer allá para tener una relación con su Dios ya no estaba. Sin embargo, aunque ya no tenían todo eso, ellos se mantuvieron siempre, ¿sí?, en relación con su Dios.
Y cuando nosotros mantenemos esa relación con Dios, Dios no nos deja y Dios está con nosotros. Daniel, el pastor, leyó el 1.8, yo quiero leer el 1.9. Daniel haciendo propuestas en su corazón de no contaminarse, pero entonces aquí entra la acción divina y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Cuando el hombre pone su esfuerzo, Dios pone Dios su bendice. poder. Amén. Y junto esfuerzo humano con poder divino es un éxito. Método evangelístico seguro. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos a esta lección tan maravillosa, lección número 5, los exiliados como misioneros. Ya regresamos. Cuando el gozo como un río llena mi ser, como el alba amaneciendo tu paz, cuando siento tu amor y que cerca tú estás, oh Señor, a ti elevo mi canción. Si me encuentro vacilante, lejos de mi hogar, y las dudas a mi mente veo llegar, en tu nombre, oh Señor, las tinieblas huirán, y yo te alabaré por siempre, mi Señor. Mis labios cantarán tu gloria y te alabaré. Por siempre honra te daré, que eres digno, Señor, por tu palabra bien de recibir honor. Cuando el mundo en que vivimos deje ya de ser y el recuerdo del presente quede atrás, cuando llegue el final, este canto seguirá y mi alabanza para siempre durará. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria y te alabaré, por siempre honra te daré, que eres digno, Señor, por tu palabra de recibir honor. Por tu palabra de recibir honor. Que eres digno, Señor, por tu palabra de recibir honor. Bien, regresamos. Estamos analizando la lección número 5, exiliados,
los exiliados como misioneros, y vamos a analizar el segundo punto. Ya analizamos el primero, que fue misioneros con identidad, y vamos a continuar con esta línea de pensamiento con el segundo punto, que es misioneros comprometidos. Pastor Pablo, definitivamente las características de estos muchachos, me impresionó lo que mencionaste en el primer segmento, posiblemente atravesando por situaciones hasta dolorosas, difíciles, ¿verdad? Pero manteniendo esa lealtad a Dios. Sí, yo creo que la clave está en saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Como todos habrán visto en la lección, la hostilidad fue gradual, ¿verdad? Empezó con una decisión de una comida, después fue un asunto de una adoración a una estatua, después se va al asunto del horno, bueno, y va aumentando, la intensidad es fuerte, pero si algo tienen Daniel y sus amigos es no haber perdido la idea de quiénes son y hacia dónde van. Daniel 2 pues nos habla del reino, ¿no? Del reino eterno que vendrá y culminará la historia de este mundo. Yo creo que Daniel y sus amigos tenían bien definido hacia dónde iban. Eso me recuerda a una ilustración a lo mejor un poco cómica, pero hasta cierto punto es real, en el sentido de la aplicación. Me acuerdo de una historia donde se habla de un águila que fue criado en un gallinero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo el gallinero le quería hacer creer que era una gallina más. Y hasta cierto punto se lo creyó, dice la historia, ¿no? Actuaba como una gallina, y a veces veía las águilas y decía, yo también, ¿cómo me gustaría hacerlo, no? Yo pienso que a veces nos pasa eso, ¿no? O sea, nosotros somos hijos del rey. Amén. Estamos en un gallinero que es este mundo, ¿no? Ciertamente el mundo quiere hacernos ver que somos uno más de tantos, pero no, somos hijos de Dios y no debemos de perder esa identidad. Somos águilas y nuestra misión es compartir el mensaje sabiendo que Jesús viene pronto. Entonces ahí empieza ya el hecho de ser testigos. Porque a mí me llama la atención que dentro de esas luchas que tuvieron los jóvenes hebreos, ¿te acuerdas del horno? Del horno, dice Nabucodonosor, ¿no? Dice, hay un hijo de dioses con ustedes. ¿Cómo pudo utilizar esas frases? ¿Cómo pudo saberlo? ¿No? Definitivamente ya el proceso de evangelización estaba comenzando, ¿no? Entonces, a veces podemos pensar que nuestros esfuerzos son mínimos, pero la gente nos observa, la gente te ve, estimado amigo que nos ves, la gente ve cómo trabajas, cómo te desenvuelves, qué haces. Como dice Pablo, somos cartas abiertas. Correcto. Me llama la atención lo que dice el pastor Pablo, que el proceso de evangelización ya había comenzado, pastor Abraham, porque incluso cuando vemos que les cambian los nombres, ellos nunca se llaman con esos nombres. Ellos siguen siendo yo Daniel, cuando él escribe la profecía, yo Daniel, ¿verdad? El asunto de la alimentación, no, ellos siguen manteniendo su alimentación. El proceso de evangelización ya estaba en proceso, porque ellos seguían manteniéndose fieles, aún a pesar de que pasaron esos años en la Universidad de los Caldeos, ellos se mantuvieron fieles a su Dios. Sí, pastor, ya hemos visto que, bueno, ya dijimos en el segmento anterior, que se necesita mantener la identidad y una relación completa con Dios. Es una experiencia personal y permíteme contarla. Adelante, pastor. Hice mi servicio social como médico en un pueblito de Michoacán, alejado. Era el único adventista en todo el pueblito. Y ahí toda la gente en Michoacán comen la mayoría con manteca, guisan con manteca. Pues yo no, yo llegué ahí y llegué con mi aceite en la mano. Y entonces, pues ahí la enfermera me dice, yo le consigo quien le guise. Espérate, yo necesito hablar con esa familia para darle el aceite, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué con aceite? Muchos creían que era por alguna afectación de salud. ¿no? Pero yo les expliqué. Había ahí una muchachita que pues, quería entablar una relación más allá de la amistad, ¿verdad? Más allá de la amistad. Pero cuando supo que yo era aleluya, dicen por allá, que yo era aleluya, se acabó todo. Había ganado de por medio, había una clínica de por medio, me iba a ir bien. Pero cuando supieron que era aleluya, se disipó. Hay que mantenernos fieles. Hay un gozo en el corazón cuando te mantienes fiel. Cuando todos saben, los que te rodean, que eres especial.
que eres hijo de Dios, Ujú. que tienes un estilo diferente, porque Dios te marca ese camino. Daniel y sus compañeros allá tuvieron que pasar por situaciones difíciles, pastor. Tuvieron que, en cosas pequeñitas como la comida, tuvieron que ser diferentes a los demás. Y ahí comenzó todo. Yo quisiera remarcar las situaciones. Por ejemplo, Nabucodonosor ya los conocía. Les dio una oportunidad porque ellos se quedaron parados. La orden era agárralos, tráelos y mételos al horno. Pero él viene y trata de convencerlos. Miren, les voy a dar otra oportunidad, por favor. Cuando oigan los instrumentos músicos, pues se hagan. Agáchense, no es necesario que se arrodillen, nada más agáchense tantito y ya. Pero ellos dijeron, pastor, 3, 17 y 18 de nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Amén. Firme. Aunque me matare, yo obedeceré al Señor. Y Daniel allá cuando se hace el edicto de que a quien se le pida a otro, solamente se le tenía que pedir al rey Darío, ¿verdad? Él no cambia sus costumbres. Dice que abiertas las ventanas, de rodillas, oraba a su Dios 3 veces al día. No cambió ni horarios, no cambió posiciones, ni lugar para orar. Porque bien puedo decir, bueno, está bien, está esta ley, pues ahora voy a orar, voy a seguir orando, pero voy a cerrar la ventana. En mi mente tal vez voy a hacer. Voy a cerrar la ventana o ya no me voy a poner de rodillas para que no se den cuenta que estoy orando. O voy a cambiar el horario para despistarlos. No, siguió haciendo lo mismo. Se mantuvo fiel. O sea, podemos a veces variar un poquito y decir voy a hacer esto para que no se den cuenta o qué sé yo. Pero Dios nos pide fidelidad en todo, compromiso en todas nuestras acciones. Y esos lo hicieron y tuvieron éxito. Amén. Hay que hacerlo nosotros también. Correcto. Pastor Pablo, sí. Quisiera agregar que el hecho de que mantengamos la identidad no significa que vivamos en una burbuja o estemos aislados. Esto hay que enfatizarlo porque como pastor que he trabajado en otro tiempo, me he dado cuenta de que algunas iglesias han malentendido este concepto y han creado una muralla de separación. Se han aislado. Entonces se empieza a decir que todo es del diablo, ¿no? Todo es malo, todo está prohibido. Y entonces el impacto que podemos ejercer en la sociedad es negativo. Es negativo. Claro. Entonces nosotros tenemos que entender que no somos del mundo, como dice Jesús, pero estamos en el mundo. Entonces yo creo que Dios nos va dando discernimiento hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿verdad? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando te invitan a una fiesta? ¿Ya? Tienes tus amigos, te quieren, te aprecian, saben que en qué crees, pero te invitan. ¿Hasta dónde ir, hasta dónde no ir? ¿Verdad? O sea, no podemos aquí establecer reglas o normas. Yo siento que el Señor te va diciendo, ve, o ve hasta cierto punto y después regresa. El asunto es que no nos aislemos, porque si nos aislamos por querer mantener nuestra identidad, entonces estamos alejados del ideal. La idea de Dios aquí fue que en el exilio todos los judíos se esparcieran. Y de hecho, como un detalle que he leído de otros autores especialistas en el Antiguo Testamento, dicen que la mayor concentración de israelitas después del exilio no estuvo en Jerusalén, sino estuvo en Turquía, en Asia Menor, en Roma. Es decir, las grandes comunidades estaban distribuidas y esparcidas por todos lados. Y yo creo que debemos de salir del confort y mezclarnos con la gente. Ciertamente no podemos compartir los gustos de ella. Por ejemplo, hay personas que tendrán hábitos que a lo mejor son un poco repugnantes, pero el hecho de estar ahí, de amarlos como son, de apoyarlos,
eso ya da un mensaje. Da un mensaje. Da un mensaje. Es un método evangelístico, pastor. Estamos hablando de métodos evangelísticos, estamos hablando de misioneros. Así es. Lo que tú dices es muy cierto. A veces nos aislamos, ponemos barreras, no voy a ningún lado, no me mezclo con nadie para no contaminarme. Pero eso no gana almas, pastor. Eso cierra puertas. Esta gente lo que hacía, allí comía con los demás, pero se mantenían, ¿verdad? Estaban en la Universidad de los Caldeos, pero mantenían su fidelidad a Dios, mantenían sus principios. Y no se opusieron ni siquiera al cambio de nombres. ¿No? O sea, que a veces nosotros, y lo digo honestamente, a veces que si la Navidad, que si no la Navidad, que si el arbolito. Aquí el asunto era que les cambiaron nombres y ellos ni siquiera discutieron. El asunto no era asunto. Me pongan el nombre que quieran. Claro, lo importante yo sé es que quién soy. yo voy a cumplir la misión. Amén. ¿Verdad? Amén. Exacto. Ellos tenían claro en la mente a quién servían y quiénes eran, ¿no? Ahora, yo creo, pastor, que debiéramos de sentirnos mal si nos sentimos cómodos en este mundo. Uh-huh. Si sentimos que este mundo es nuestra casa, yo creo que estamos mal. Hay que pensar qué estamos somos haciendo. extranjeros y somos advenedizos, y eso debe estar bien claro en nuestra mente. Uh-huh. Y debemos de testificar acerca de nuestro Dios. Otra historia pequeñita. Mi padre fue un cristiano, creo yo, fiel a Dios. Todos ahí en la calle, en la cuadra, conocían de nosotros, sabían que no éramos de la iglesia popular, que éramos cristianos. Pero nos invitaban a las fiestas comunes de ellos, por ejemplo, a unos 15 años, ¿no? de las hijas de los vecinos. Me acuerdo que el vecino de enfrente fue y invitó a mi padre a la fiesta. El sábado de noche. ¿Okay? Dice, entonces mi padre le dijo, pero ¿sabe usted que nosotros no comemos ciertas cosas? No se preocupe, señor Leonardo. Para su familia tenemos una mesa especial. No va a haber puerco, no va a haber vino, no va a haber cerveza en su mesa. Nosotros sabemos que ustedes no fuman, no toman, sabemos qué cosas comen. Así que esa mesa es especial para usted y para su familia. Pero por favor, acompáñenos. Uh-huh. Y entonces mi padre nos reunió y nos dijo, vamos a ir, ¿verdad? Vamos a darle el parabién a la familia, comemos y nos regresamos. No somos bichos raros. Método evangelístico. Hemos de meternos en la sociedad. Somos la sal de la tierra. Así es. Pero hemos de ser fieles a Dios en nuestro actuar, aún en lo que comemos. Si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahí está el punto y es el método evangelístico que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos entonces a una última pausa y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección número 5, los exiliados como misioneros. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección, número 5, los exiliados como misioneros. Me parece que ha sido una lección maravillosa, con varios conceptos tan interesantes y tan desafiantes para todos los que hemos sido llamados a vivir en un mundo hostil, en un mundo que va en contra de los principios de Dios. Vamos a entrar justamente a esta tercera parte, que es métodos misioneros eficaces. Y bueno, la lección de escuela sabática de esta semana, en el día jueves, nos hace una comparación de Esther con Daniel, cada quien utilizando su propio método. Una no se identificó como hebrea, otro se identificó como hebreo. Una mantuvo su religión en secreto, otro dio a conocer sus convicciones religiosas. Dios protegió a su familia, también a él y a sus amigos, testificó en lugares elevados, también el otro, y los resultados fueron fantásticos. ¿Qué nos está queriendo sugerir el autor de la lección, Pastor Partida, con estos diferentes métodos? Bueno, yo creo que como adventistas primero tenemos que hacernos una autocrítica en este sentido. Estamos siempre buscando el método o la llave clave para abrir el aspecto del evangelismo, pero realmente no hay un solo método. Hay muchos y todos son valiosos. Todos tienen su parte.
pero no podemos decir uno es el secreto de todo, porque lo hemos visto. Hay corazones que son alcanzados de una manera u otra. Ahora, lo que sí me dice la lección en cuanto a los métodos, es que hay un método que sí es muy eficaz, que no cuesta mucho dinero y que nosotros podemos hacer. Y es lo que hizo Daniel. Yo quisiera resaltar el caso nuevamente de Daniel. Te voy a leer el versículo, capítulo 1, versículo 20, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Un método que para mí es eficaz es el método de ser excelentes en todo lo que hagamos. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que seamos cola, sino cabeza. Te hago la pregunta, pastor. ¿Tú crees que un joven en una universidad va a testificar efectivamente si es el más... va reprobando todas las materias? Exacto. Correcto. Un empleado que es el menos trabajador, que llega impuntual. Un mecánico que roba o engaña, o una enfermera que trata despectivamente a un pobre quebrantado en el hospital. No, ahí es donde nosotros debemos hacer la diferencia. Es decir, ese plus que los demás no dan, ¿sí? Esa sonrisa, ese abrazo, ese cobro justo. No podemos confundirnos con los demás. La excelencia me hace ser el mejor en todo lo que haga, desde un mecánico, desde un panadero, hasta un licenciado o una oficina. Como dijo alguien por ahí, no somos abogados, no somos doctores, somos misioneros disfrazados de doctores, somos misioneros disfrazados de abogados, somos misioneros disfrazados de estudiantes. Yo como pastor agarro mi maletita y mis folletos y voy al TEC de Monterrey, toco la puerta y les digo, vengo a dar un estudio bíblico. Me van a correr a patadas. Pero tenemos jóvenes en el TEC de Monterrey, tenemos jóvenes en las universidades del mundo que están estudiando y nadie va a llevar el mensaje más que ellos. Probablemente no puedan dar un estudio bíblico directo, pero en la dedicación, su esfuerzo, su capacidad, su integridad. Exacto. Eso va a testificar, imagínate, en países musulmanes, en países 100% difíciles de penetrar. El modelo de vida es un modelo de evangelismo, un método eficaz, porque impactamos la zona que nos rodea y se va expandiendo como la iglesia primitiva, un efecto dominó. No sabemos hasta dónde. Y quizá el punto acá es el método también de sembrar. Finalmente, cuando yo veo la conversión de Nabucodonosor, llevó tiempo, pero la semilla dio efecto. Yo creo que donde estamos, si cada miembro hiciéramos el compromiso de hacer esto, creo que podríamos avanzar mucho más todavía. Qué hermoso concepto, pastor, y nuevo para mí, ¿eh? Somos misioneros disfrazados de profesionistas, ¿verdad? Dice Elena White que cualquiera sea nuestro oficio o nuestra ocupación, ahí es nuestro centro de influencia, claro. ¿no? De predicar el evangelio, ya seamos mecánicos, seamos doctores, seamos profesionistas, en donde quiera que nos movamos. Y Elena White también dice, así como tenemos un lugar reservado por Dios en el cielo, ¿verdad? También tenemos un lugar reservado aquí en la tierra para que trabajemos para Él. Amén. Y a mí me pareció excelente lo que dijo el pastor, excelencia. Necesitamos excelencia. Siempre hemos dicho, el Hijo de Dios que vive en relación con Él va a ser excelente. Amén. Va a ser excelente, ¿no? Yo siempre les digo a los muchachos, un hijo de Dios, un adventista del séptimo día, no se saca 10, se saca 11, pero en la boleta le ponen 10 y nos quedan a deber puntos, ¿no? Cuando nosotros somos excelentes en eso, tenemos influencia. Correcto. La gente se acerca, los compañeros se acercan. ¿Cómo le haces? ¿Saben cómo? Yo siempre hago oración. Vamos a hacer oración. Lo hice alguna vez en la universidad. Venga, vamos a orar. ¿Todos quieren pasar? Pues vamos a orar. Así es, y antes de salir a jugar una cascarita allá en la calle, ¿saben qué? Yo tengo que leer mi lección de escuela sabática. Pues la leemos y nos vamos. Órale, vénganse. Estudiamos la lección de escuela sabática y nos íbamos a jugar fútbol. Ahí donde estamos. No importa si eres niño, joven, no importa adulto, la edad, anciano, no importa dónde estés. Tenemos que hacerlo. Y es que eso abre las puertas.
hablando de José, pastor, Ujú. Génesis 39, Sí. dice el versículo 2, pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Amén. Y luego el versículo 3 dice, su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía el Señor lo prosperaba. Es decir, la gente se da cuenta quién es el que prospera o nos prospera a nosotros. Así es. Está con él. Dios está con él. Entonces ha de ser una buena persona. Y se abre. Hazte amigo de él. Porque él sí vale la pena. Y después, así José halló gracia en sus ojos y le servía, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entró como esclavo, llegó a ser mayordomo. Ahora él tenía ya, antes empezó de aquí abajo y los veía hacia arriba, pero ahí así influyó. Y ya estando arriba, mucho más. Su influencia fue mucho mayor. Eso es lo que Dios quiere de Y nosotros. mira qué punto tan interesante. José, excelente. Vemos a Daniel haciendo siempre las cosas. Bueno, cuando quisieron ponerle la trampa, pastor, no encontraron nada en él. Exacto. Qué interesante. Así es. Y el otro método que podemos también enfatizar es el de Esther, ¿no? Porque si bien Daniel fue abierto y fue identificado como hebreo, en el caso de Esther, ella no porque se haya avergonzado de su fe, sino que las circunstancias así se dieron, su fe no era manifestada. Pero cuando Dios soberanamente la coloca en un puesto clave, ella trata de usar su influencia para intervenir al grado de que hay esta palabra que se habla de Mardoqueo hacia Esther, dice, porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino. ¿Quién sabe, dice, si no fue para esta hora que has llegado al reino? No sabemos, no podemos decir que todos los hijos de Dios no pueden ser luces o grandes luminarias en el mundo. Hay ejemplos pequeños, o quizá no son muchos, pero a veces decimos, bueno, ¿cómo es que este hombre pudo entrar a la presidencia, ¿no? O cómo pudo tener un puesto público en tal lugar. Bueno, no sabe él, quizá para una hora especial ha llegado. Correcto. ¿Verdad? Ahí es donde ella o él pueden ayudar. Tal vez la testificación no sea directamente de conversión de almas, pero puede venir una ley hostil al pueblo de Dios, o puede refrenar los juicios de Dios. Sabemos muy bien que si todavía Dios no ha desatado sus juicios, es porque todavía hay gente que está luchando contra la discriminación, hay gente que está abogando por cuidar el planeta. Es decir, sabemos que este mundo se va a acabar, pero todavía hay gente en los gobiernos del mundo, y quizá cristianos también, que están influyendo, están orando en las cámaras para evitar que este proceso de juicio de la ira de Dios se desate, y dándonos todavía un tiempo de gracia para que mucha gente conozca. Entonces son métodos que Dios usa y que nos enseñan que podemos trabajar con todos estos métodos si nos ponemos en sus manos. Qué maravilla, qué maravilla. Pastor Abraham. Pastor, el pastor Pablo leyó lo que le dijo Mardoqueo a Esther. Ujú. Ella tenía que tomar una decisión y la tomó a favor de Dios. Dice Esther, capítulo 4, versículo 16, que le dijo a Esther a Mardoqueo, ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Una decisión de poner en peligro su vida, o ofrecer su vida, ¿verdad?, en rescate de muchos. Así que entonces yo creo que hasta ahí debiera de ir nuestra integridad y nuestra relación con Dios. Yo soy íntegro en lo poco, soy íntegro en la comida, soy íntegro en mis relaciones, y si es necesario ir hasta el extremo de entregar mi vida, hasta ahí debemos ser íntegros. Y el Señor, si te coloca en una posición de liderazgo, decía el pastor Pablo, en una cámara, en un lugar político, estratégico, allí mismo brilla para la gloria del Señor, Así es. ¿verdad?
Hemos llegado al final de esta lección. Me parece que ha sido una lección hermosa, que nos desafía a ser misioneros y a mantener la identidad y la lealtad al Dios del cielo, donde quiera que estemos. Vamos a despedirnos como acostumbramos, con palabras finales de todos los que componemos este panel, comenzando con nuestro invitado especial, el pastor Pablo Partido. Gracias. Pues invito a todos mis hermanos a tomar la decisión de ser fieles, a no hacer concesiones, a no olvidar quiénes somos y hacia dónde vamos. Y seguramente donde estemos podemos hacer muchas cosas para el Señor, recordando que solamente no somos profesionistas, sino somos misioneros disfrazados de profesionistas, empleados para cumplir la misión de llevar el Evangelio y las buenas nuevas. Muchas gracias, pastor Pablo, y gracias por haber estado con nosotros. Pastor Abraham Ramírez. Se cuenta, pastor, que un profeta predicaba y predicaba en la plaza de la aldea o del pueblo, nadie le hacía caso. Y al otro día seguía predicando y le dije, ¿y por qué predicas si nadie te hace caso? Para no volverme como ellos, dijo él. Él quiso mantener su identidad. Él quiso tener un compromiso y seguir predicando. Mantengamos nuestra identidad, mantengamos nuestro compromiso y prediquemos de Cristo Jesús. Gracias al Señor. Recuerda que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal no debe estar en el salero apartada. Debemos involucrarnos con la gente, pero manteniendo nuestros principios. Y seguramente el Señor nos utilizará como grandes instrumentos en sus manos para dar a conocer al Dios verdadero a aquellos que todavía necesitan conocerlo. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección Misioneros. Y gracias por habernos acompañado. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.